Pero se ha visto que hay una integrina, que es la alfa 4 integrina, que también me puede llevar al rodamiento Rolling. Es una excepción. En general no lo hace, pero la alfa 4 integrina sí lo hace. Y en determinado territorio vascular, no en todo. ¿En qué territorio vascular? En territorio vascular donde tenga el ligando para la alfa 4 integrina. ¿Cómo es este rodamiento? Es porque estas selectinas tienen un rápido K-on y K-off. O sea, hay una rápida activación y desactivación de la molécula de selectina. Las integrinas. Las integrinas son heterodímeros alfa-beta. La especificidad de la integrina me lo está dando la cadena alfa. La mayoría va a unirse a matriz extracelular, pero algunos obviamente tienen otros tipos de ligandos como vamos a ver en un rato. Las integrinas son unas moléculas muy interesantes. Excede lo que es solamente la migración del leucocito, o sea que manda una señalización intracelular para la activación de muchos de los procesos biológicos celulares. No es solamente migración. Bien, ¿cuántas subunidades beta y cuántas subunidades alfa? Bueno, aparentemente habría 8 subunidades beta y 16 subunidades alfa. Por lo tanto, se han formado 23 parejas alfa-beta de integrina. La más relevante para el caso de la migración, la migración de polimorfos nucleares es la alfa N beta 2, que no les voy a dar ese nombre para el parcial, olvídense, lo pueden ver en el libro, sino que vamos a dar como nombres, dos nombres que son CD11B, CD18 o MAC1. CD11B, CD18, el CD11B es la cadena alfa y el CD18 es la cadena beta 2 de la integrina. Entre nosotros la llamamos MAC1. Pero si en lugar de la cadena alfa CD11B tenemos la cadena alfa CD11A interactuando junto con CD18, que es la cadena beta 2, el nombre que le damos es LSA1. LSA1. ¿Quién expresa esta integrina? CD11B, CD18, leucocitos, neutrófilos. Neutrófilos. De nuevo, yo saco sangre, mido expresión de CD18 y lo voy a tener. Pero ese CD18, que es la beta 2 integrina, no está activo. ¿Cuál es el ligando de CD11B, CD18? El ligando es CD54 o entre nosotros ICAM1. CD18, CD11B, CD18 está dentro de los gránulos de los neutrófilos. O sea que cuando el neutrófilo se activa y se degranula, esta molécula va a la superficie celular. O sea, es upregulado por activación. El ligando está sobre la superficie del endotelio. ICAM1 se expresa sobre un endotelio no activado, pero su expresión es baja. Cuando el endotelio se activa, aumenta la expresión del ICAM1. Por otro lado, LSA1, que es el CD11A, CD18, no es regulado, o sea que siempre lo tengo presente. Y su ligando también es a nivel del endotelio, es el ICAM1 e ICAM2.
Por acá tienen las asociaciones. Beta 2, beta 1, beta 4, beta 7. Esta alfa E, beta 7 es importante para cuando ustedes vean la parte de mucosas y la parte de adaptativa. Beta 1 con alfa 4, el alfa 4 beta 1 es el beta 4, que habíamos mencionado antes, que interactúa con una molécula a nivel del endotelio que se llama DCAP1, no es el jugador de fútbol, es D corta de AM1, que se aumenta su expresión a nivel de cuando el endotelio se activa. Y muchas de estas, como vamos a ver, interactúan con proteínas de matriz extracelular. Bien. Yo les dije que las integrinas interactúan con proteínas de matriz extracelular. Con muchas proteínas de matriz extracelular, y acá tienen ejemplos. Por ejemplo, la alfa 4 beta 1 integrina que se unía a BCAP1, y acá lo tenemos a nivel de la célula, ahí arriba, a nivel de la matriz extracelular se une a fibronectina. Pero si tengo, por ejemplo, el alfa 1 beta 1, si tengo alfa 1 beta 1, en lugar de unirse a la fibronectina, se une a colágeno o a la adenina. Si tengo el alfa 2 beta 1, se une a la adenina. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Y cuándo es importante esto? La matriz, o sea, la interacción con la matriz, los componentes de la matriz cambia de órgano en órgano. Por lo tanto, estas moléculas, estas interacciones, tendrán lugar con un determinado patrón de migración, dependiendo del órgano al cual esté estudiando la migración de una determinada población. ¿Me siguen lo que quiero decir? ¿Me siguen? O sea, a ver, principalmente una vez pasado el endotelio vascular, yo tengo que interactuar con matriz extracelular. Y es ahí donde va a participar mucho estas integrinas para interactuar con proteínas de matriz extracelular, para que me permita, una vez pasó el endotelio, para que me permita llegar al lugar donde se encuentre el microorganismo. Lo más interesante de todo esto, es que muchas de estas moléculas, muchas de estas integrinas, tienen como ligando patógenos, moléculas de los patógenos. Fíjense, ¿cómo? Vamos, seguimos con el mismo ejemplo. ¿Cómo alfa 4 beta 1 integrina que puede unirse a la fibronectina, a BCAP1 sobre la superficie endotelial, también puede reconocer rotavirus, un tipo determinado de virus? ¿Me siguen lo que quiero decir? O sea, yo tengo célula, tengo matriz y tengo estas moléculas que están sobre la superficie de leucocitos. Sobre la superficie de leucocitos que me va a permitir a mí migrar a través de la matriz y además interactuar con el patógeno, con algún patógeno determinado. Que de hecho, cuando ustedes tienen, seguramente les contó Verónica, cuando tienen un proceso inflamatorio, hay gran cantidad de producción de citoquinas, como por ejemplo interleuquina 1, interleuquina 6, que actúa a nivel hepático aumentando las proteínas de fase aguda. Alguna de estas proteínas de fase aguda es fibrinógeno. El fibrinógeno me sirve para formar la malla de fibrina. La malla de fibrina me sirve para ¿qué? Para producir el fenómeno de coagulación. ¿Y para qué me sirve? Si estoy hablando de un patógeno, ¿por qué quiero coagular? Claro, yo necesito retener a través de una malla a ese patógeno. Es mucho más fácil un blanco fijo que un blanco móvil para la célula. Es mucho mejor que mi enemigo esté quieto y no que esté moviéndose. Bien. Además también algunas de estas integrinas también tienen como ligandos metaloproteásicos. O sea, las funciones son enormes de integrinas. Podríamos dar una clase de integrinas solamente. Pero como solamente nos referimos a la migración
vamos para adelante. Vamos a seguir adelante. Y vamos a seguir con cuáles son los ligandos. Ya dijimos lo más importante, lo vuelvo a mencionar. C12A, C18, LCA1, ICAM1 y ICAM2, alfa 4 beta 1, BCAM1, MADCAM1 y fibronectina, alfa 4 beta 7, MADCAM1, BCAM1 y fibronectina. Esas son algunas de las más importantes. Pero, como les dije también, las integrinas son muy importantes para la señalización intracelular. Si ustedes se ponen a pensar, a ver, yo soy un leucocito y estoy moviéndome por la circulación y hay un proceso inflamatorio, si yo no me activo de alguna manera, no voy a cambiar el estado de conformación de lo que yo ya tengo sobre mi superficie, que son integrinas, y por lo tanto no voy a poder interactuar. Si yo te dije, saco la sangre, lo veo por citometría de flujo y veo la molécula, bueno, esa molécula tiene que cambiar la conformación. ¿Y quién cambia la conformación? Factores liberados por el proceso inflamatorio, quimoquinas, activan la célula, cambian el estado de conformación de las integrinas y ahora las integrinas me van a permitir interactuar con las moléculas presentes sobre el endotelio vascular. Pero además las integrinas son muy importantes para controlar la sobrevida o la muerte celular. La sobrevida o la muerte celular. Cuando ustedes tienen una célula, y es una célula que normalmente está adherida a una matriz, la tienen soluble, esa célula se muere, se va a morir. Comienzan a generarse los procesos de activación de caspasa y la muerte celular. Pero cuando la célula está sobre una matriz, esa célula sobrevive. ¿Por qué sobrevive? Porque se activan quinasas que le llevan a la sobrevida de esa célula. De hecho, el neutrófilo, la vida media de un neutrófilo libre en sangre es de aproximadamente 6 a 8 horas. ¿Saben cuánto es la vida de un neutrófilo activado que está a nivel del tejido? No menos de 24 horas. Pasó de 6 a 8 a 24 horas. ¿Y por qué? Porque recibe señales de sobrevida. Recibe señales que me inhiben la apoptosis. Porque están actuando, se están activando, están actuando. Como les dije entonces, el modelo de activación es un modelo de resting y un modelo activado de integrina. La activación de las integrinas pueden ser de tipo inside out o outside in. ¿Qué significa esto? Que la señal para que se active la integrina puede venir del exterior de la célula o del interior de la célula. Un ejemplo de activación que viene del interior de la célula es cuando las quimoquinas producidas por el foco inflamatorio le actúan sobre los receptores de quimoquina que está sobre la superficie del leucocito. Activa la célula, cambia el estado de conformación de la integrina y la integrina ahora se une a la molécula de adhesión que está sobre el endotelio vascular. O sea, ¿de dónde vino la señal? Ustedes me van a decir, vino de afuera. No, minga, vino de adentro la señal. ¿Por qué? La señal es la señal dada por la señalización por el receptor de la quimoquina. ¿Estamos? O sea, la señal vino por adentro. Y una vez que tengo a la integrina activada, muchos factores de crecimiento, muchos receptores para factores de crecimiento muchos factores de crecimiento van a poder actuar sobre receptores. ¿Cómo es esto? Esto es muy fácil. A ver, si yo tengo una célula en suspensión y tengo receptores para factores de crecimiento, los receptores para factores de crecimiento van a estar uno en este lado y otro en este lado. Y ahora se va a unir un factor de crecimiento, a este, y otro a este.
unen a dos receptores. ¿Sí? Este me va a dar una señal intracelular y este me va a dar una señal intracelular. Pero están tan alejados, que no van a superar un umbral que es el umbral de activación. En cambio, si yo tengo esto, o sea, dos receptores muy cerca uno de otro, ¿qué ocurre? Ocurre que se va a producir una señal de activación muy importante en un sitio específico de la membrana que supera el umbral de activación, favoreciendo los procesos de crecimiento de la célula, favoreciendo los procesos de crecimiento, de sobrevida de la célula. Ese proceso que se inicia con la integrina es porque la integrina, al generar una interacción con una matriz, hace que esa célula quede de alguna manera estable y se produzca lo que sería el capping, o sea, el aumento de densidad de receptores para factores de crecimiento en un punto determinado de la membrana. Al unirse los ligandos, hace que esa célula se active. En cambio, si están esparcidos en la superficie, olvídense, no va a haber activación, o suficiente activación. Bien. Funciones entonces de señalización por integrina: proliferación, diferenciación, motilidad y sobrevida. Seguimos adelante. Entonces, vamos adelante. Yo les hablé de deficiencias. Así como tenía deficiencias en selectina, también tengo deficiencias en la expresión de integrinas. Y una de las más importantes es la que genera la enfermedad llamada LAD1, que es por una mutación en la beta-2-integrina, o sea, CD18. En esos casos hay una migración defectuosa del neutrófilo, en particular a nivel del tejido celular subcutáneo. Los chiquitos, si no se hace un trasplante de médula, se mueren por infecciones a repetición. Bien, pasamos a la siguiente familia. La siguiente familia de moléculas es la superfamilia de inmunoglobulinas. Y acá les quiero aclarar que por más que en el nombre aparezca la mención a las inmunoglobulinas, ustedes saben lo que son las inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Anticuerpos. Bien, estas moléculas no tienen absolutamente nada que ver con anticuerpos. No son anticuerpos. Recibieron el nombre de superfamilia de inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque en la estructura de la molécula existen los dominios que son homólogos a las que tienen las inmunoglobulinas, pero no tienen un SAB, ni un FC, ni nada por el estilo. No tienen eso. O sea, la estructura tiene una estructura, como ustedes ven acá, de estos circulitos que ustedes ven acá, y tienen acá, que son parecidos a los que tienen las inmunoglobulinas, pero no tienen función de inmunoglobulina. No tiene nada que ver con las inmunoglobulinas. ¿Qué moléculas relevantes para el proceso de migración, de reclutamiento, tenemos de la superfamilia de inmunoglobulinas? Tenemos, de los más relevantes, tenemos algunos que ya mencionamos, señores, hora de recreo. ICAM1, que es el 54, ICAM2, ICAM5, ICAM3, ICAM4, PECAM1 o CD31, DECAM1. Y si queremos, lo podemos complicar más. ¿Por qué? Porque depende del territorio vascular. Hay dos tipos de BCAM1. Está el BCAM1 que tiene 6 dominios y hay el BCAM1 que tiene 7 dominios. Dominio de inmunoglobulinas. Ahora, yo no pretendo que ustedes sepan todos los nombres y todas las cosas estas ahora, obviamente, pero lo que quiero que vean es la complejidad. Porque ustedes imagínense, si ustedes fueran Dios y quisieran
por ejemplo, llevar una célula a un lugar puntual, una persona, a un lugar puntual, ¿sí?, en un momento determinado, cuando hay una situación de peligro, y no a otro lugar, ¿qué hubiesen inventado como ingenieros? ¿Cómo se les hubiese ocurrido que tenían que llevar unas pelotitas a un lugar determinado cuando hay un proceso inflamatorio? Porque yo me tengo que asegurar que de esas pelotitas vayan las pelotitas adecuadas, y cuando sea el momento adecuado. Y evidentemente las moléculas, que son muy importantes, no son suficientes para explicar este movimiento. Falta algo más. Y lo que falta algo más es los factores quimiotractantes. Y usted dirá, bueno, entonces, ¿por qué no solamente con los factores quimiotractantes? Porque tampoco es suficiente. Yo les comento que cuando Timothy Springer empieza con todo esto, la molécula de adhesión, pensaron que curaban absolutamente todas las enfermedades con los anticuerpos monoclonales. De hecho, yo al final les voy a dar unos ejemplos de anticuerpos monoclonales para algunas de las moléculas de adhesión. Pero muchos laboratorios empezaron a decir, bueno, a ver, hagamos anticuerpos monoclonales contra la molécula pirula. Y empezaron y gastaron un montón de guita. Y entraban en fase experimental, fase 1, fase 2. No pasó nada. Nada. ¿Por qué? Porque el sistema es un sistema redundante. Porque el sistema me asegura, aunque me falle una molécula de adhesión, tener otra molécula de adhesión que me permita al menos algo de migración. Y algo de migración significa algo de proceso inflamatorio, quizás para el caso de, por ejemplo, alguna enfermedad autoinmune. Y entonces dijeron, bueno, ¿saben qué? Hagamos anticuerpos contra factores quimiotractantes. Y lo hicieron. ¿Y qué pasó? Nada. Porque si la molécula de adhesión es un sistema redundante, la quimoquina es un sistema redundante y promiscuo. Porque muchos leucocitos tienen receptores para quimoquina. Y sobre un receptor de quimoquina puede actuar muchas quimoquinas. Que hay una inespecificidad del sistema. Y entonces, hablando de quimoquinas, no me queda otra que entrar en la clasificación de las quimoquinas. Y las quimoquinas se clasifican en función de cómo están distribuidos los residuos de cisteína. Y entonces tenemos las quimoquinas CC, CXC, CX3C. CC es cuando las dos primeras cisteínas están adyacentes. CXC son cuando las dos primeras cisteínas no están adyacentes, sino que están separadas por un aminoácido. La C solamente tiene dos cisteínas, no cuatro. Y la CX3C tiene 3 aminoácidos entre las dos primeras cisteínas. Y ahí fue como, en base a esa clasificación, colocaron las quimoquinas pertenecientes a estas superfamilias de quimoquinas. Entonces tenemos, por ejemplo, los nombres antiguos y los nombres modernos. Porque acá también hubo un quilombo con los nombres antiguos y los nombres modernos. Y entonces tenemos como nombre antiguo, que seguramente lo verán en los libros, la interleuquina 8. La interleuquina 8 es, digamos, una interleuquina, no es una quimoquina, no, es una quimoquina. Porque inicialmente fue descrito como una interleuquina, y es la principal quimoquina que atrae a neutrófilos. En cambio, el NCP1, que es el péptido quimiotractante de monocitos, es el principal factor quimiotractante para monocitos. Vamos a dar un ejemplo. ¿Sobre qué receptores va a actuar? Depende de la familia, por ejemplo. A ver, si yo tengo de la familia del CXC, que es la interleuquina 8, el CXCL8 es la interleuquina 8, actúa sobre un receptor que es el CXCR1. Pero fíjense que sobre el CXCR1 actúa el CXCL6,
que el nombre antiguo era el GCP2. No importa. Deben estar mareados con los nombres. ¿Es así? Pero bueno, el que trabaje en esto lamentablemente va a tener que aprenderse todos los nombrecitos, todos estos nombres y todos los receptores. Entonces, para cada quimoquina de determinada familia le corresponde a algún receptor. Un receptor CCR1, CCR2, CCR3, CCR4, CCR5. Ustedes dirán, bueno, la única función de las quimoquinas es atraer poblaciones leucocitarias. No, lamentablemente no, para ustedes. Hay más funciones. ¿Qué otras funciones? Bueno, muchas de estas quimoquinas, participan no solamente en el tráfico leucocitario, no solamente en el reclutamiento celular, sino que también participan en los procesos de angiogénesis y angiostasis. Angiogénesis y angiostasis. De tal manera que muchas células tumorales generan quimoquinas que tienen capacidad para generar vasos. Y si genera vasos sanguíneos, dirán, bueno, es bueno. ¿Es bueno por qué generan vasos? ¿Porque me permite que lleguen las células? No, nunca. No, es bueno para el tumor, no es bueno para el individuo. Entonces dirán, bueno, ¿será bueno entonces generar factores angiostáticos? Hasta ahí no va. ¿Por qué? Porque si esa masa tumoral se va necrosándose y va disminuyendo, es muy probable que ese daño me genere focos metastásicos, o sea que haya células que vayan por el torrente circulatorio linfático y vayan a anclarse en otro lugar. Son mecanismos de evasión de las células tumorales. Tengo una pregunta. Sí. ¿Angiogénesis es la generación de vasos? Sí. ¿Qué Es la inhibición de los vasos. Es la inhibición de los vasos. ¿Cómo quiere decir que la inhibición de los vasos alienta la metástasis? En algunos casos sí, depende del tumor. En algunos modelos experimentales se ha visto que el hecho de generar un foco necrótico te lleva a una mayor migración de determinadas células. A ver, no me gusta mucho hablar generalizar, particularmente acá en tengo que generalizar, pero depende del tumor, depende del crecimiento del tumor y muchos factores. Bien, además participan de la cicatrización de heridas. Y además, lo más interesante fue cuando empezaron a hacer los ratones knockout para determinados tipos de quimoquinas y de receptores de quimoquinas. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben lo primero que se vio? Bueno, no miró la celda. ¿No? ¿Saben lo que sucedió? Cuando empezaron con los primeros ratones knockout. Cuando empezaron con los ratones knockout, lo que se empezó a ver es que en algunos casos, con muchas de esas quimoquinas, no había generación de órganos linfáticos secundarios. O sea que muchas de las quimoquinas participan en el desarrollo de órganos linfáticos. Participan en el desarrollo de órganos linfáticos. Y a esto le tengo que agregar, por último, como función de las quimoquinas, que algunos de los receptores para quimoquinas, perdón, no es lo último, es anteúltimo, me falta algo, que algunos de los receptores para quimoquinas funcionan como correceptor para el HIV. ¿Para qué? Para que el HIV pueda entrar a los linfocitos T o incluso a las células de límite. Por último, algunos patógenos, en particular los denominados virus, generan sustancias, péptidos, muy parecidos a las quimoquinas. Muy parecidos a las quimoquinas, pero que no reclutan nada, pero que se unen al receptor. Y entonces, ¿qué pasa? Me evaden la respuesta inmune porque me evitan el reclutamiento celular. ¿Me siguen? Están como encandilando el linfocito. Están como haciéndole venir para acá cuando en realidad no genera la activación de la célula. Y lo que hace es, se interpone entre la real quimoquina y esta quimoquina falsa del virus para que no se quede.
Lo de los ratones notables que dijiste antes es que nacen directamente sin los ganglios, ¿no es cierto? No, los ganglios se van desarrollando. En algunos casos se ha visto que una vez que nacen, ese desarrollo no ocurre. No ocurre de la manera que tendría que ocurrir. Entonces, en particular a nivel de la mucosa, como placas de Peyer, por ejemplo. Bien, entonces volviendo al tema de migración, de reclutamiento, ¿cómo estudiamos esto? Es muy difícil. Porque, como les dije, a ver, si uno quiere estudiar neutrófilos, el neutrófilo tiene receptores para CXR1, receptores para CXR2, receptores para CXR4. Por lo tanto, la quimoquina que es capaz de inducir la migración de neutrófilos es el CXL12 o CXL8, 6, 7, 5, 1, 2, 3, 4. Linkas. Anda a bloquear todo eso. Anda a bloquear eso. ¿Qué fue lo que quisieron hacer? Dijeron, bloqueemos, usemos anticuerpos contra esto y evitamos la migración. Y perdieron un montón de guita. Muchísimo. Bien. Entonces, para terminar con el tema de la plata, que me vuelvo, vamos a la plata. Fármacos que bloquean. Por ejemplo, un anti-CD18. Un anti-CD18 fue negativo en una fase experimental en fase 2 para la esclerosis múltiple. No funcionó. Un antagonista de LPA1, ¿recuerdan el LPA1? También, CD11A, CD18. Bueno, es negativo para la psoriasis, que es otra enfermedad. Un anti-alfa-4-integrina fue positivo en fase 2 y fase 3 para esclerosis múltiple y enfermedades crónicas, colitis ulcerosa, que son enfermedades intestinales. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica. Positivo. No evita el daño. Por ahí lo retrasa, pero no lo evita. Efalizumab, que es otro anti-LPA1, algunos lo proponen para psoriasis. El natalizumab, que es un anti-alfa-4, también para esclerosis múltiple y enfermedad crónica, pero nunca muestra una eficiencia tal que fuera que se pensó en un primer momento. ¿Estamos? Vamos para atrás. ¿Y vamos para atrás? Vemos la cascada y cómo en cada uno de estos pasos hay una serie de moléculas que participan y cómo la superficie del monocito es diferente a la superficie del neutrófilo, compartiendo en algunos casos alguna molécula. Por ejemplo, yo trabajaba en un laboratorio en donde utilizábamos un anticuerpo para CD18 para inhibir la migración. Y a mí me habían puesto a trabajar en el monocito. Y yo veía que el monocito, le ponía CD18, el monocito, nos llamamos migración endotelial, y el monocito se inhibía la migración. Neutrófilo también se inhibía. Cuando le ponía, por ejemplo, un factor quimiotractante para el neutrófilo, como por ejemplo interleuquina 8 y un endotelio activado con anti-CD18 me inhibía. Pero hacía lo mismo con el monocito y el monocito migraba, se reía en mi cara. Se reía. Migraba y no sabíamos por qué migraba. Hasta que generamos anticuerpos con una molécula que no sabíamos cuál era y finalmente resultó ser que era la molécula ¿dónde está el monocito? Que era la molécula BIA4 y entonces ahí vimos que necesitábamos para inhibir la migración del monocito al menos bloquear dos, que era el CD18 y el BIA4. Pero no es poco de favor, bastante complicado la historia de todo. Bien, vamos adelante. Migración, yo le dije, la migración, si estas son dos células endoteliales, si yo estoy migrando, migro por las células endoteliales. Pero también se ha visto que en determinadas circunstancias, cuando el proceso de migración es muy fuerte, hay una migración
transcelular. ¿Qué es una migración transcelular? Migra por el interior de los células. Las células se endocitadas y se meten en el interior y pasan para el otro lado. Una cosa de loco, porque nadie pensaba que las células se van a meter por adentro de la otra célula. Pero esto puede ocurrir. Y esto ocurre cuando el proceso de migración, hay un alto proceso de migración por una gran cantidad de factores quimiotransferentes. A eso lo llamamos una migración transcelular. Y a la clásica la llamamos migración paracelular. Pero también se dijo que esa migración transcelular es la que ocurre con las células dendríticas. Las células dendríticas que van desde la periferia hasta el ganglio linfático también pueden migrar a través de una migración transcelular. Para que esta migración de la célula dendrítica ocurra, lo hace en condiciones basales, pero también lo hace en procesos inflamatorios. En condiciones basales la tasa de migración es baja y en procesos inflamatorios la tasa de migración es muy alta. Pero para que esa célula dendrítica, mieloide y madura que está en el tejido pueda migrar, tiene que perder la E-caderina. Se activa la E-caderina, aumenta la expresión de un receptor de quimoquina que responde a una quimoquina producida por las células endoteliales de los vasos linfáticos, que es el CCL19 y el CCL21, que tiene que suceder las dos cosas para que esta célula comience a migrar. ¿Qué otros factores participan en la migración? Bueno, otros factores es, obviamente, los factores de la coagulación. Los factores de la coagulación pueden inducir también la activación del proceso de migración, o el proceso inflamatorio que activa el proceso de coagulación. No entro en detalle con todo esto, porque si no, no vamos a terminar. ¿Y qué hay de nuevo con todo este proceso de migración? Porque, a ver, todo esto de las moléculas de adhesión, empezamos en su momento a estudiarlos en el año 90, el álbum de las moléculas de adhesión. Las quimoquinas fueron un poquitito más tarde, en el 95 empezó el boom de las quimoquinas, y yo podría decirles que no hubo demasiado cambio en la década del 2000 con respecto a las moléculas de adhesión, a las quimoquinas, a los reclutamientos. Simplemente que en muchos se cambió la técnica, en donde lo que uno hacía in vitro lo podía hacer in vivo con un microscopio intravital, y podía ver cómo se movían las células, y me describía lo mismo que habíamos escrito nosotros hacia 10 años atrás, con las mismas muestras, pero viendo cómo se movían las células, qué velocidad, y todo bárbaro, tecnológicamente espectacular, pero en cuanto a cambios rotundos, en cuanto a los conceptos, nada. Sin embargo, hace poco, empezamos esta obra de teatro que es La Respuesta Inmune, entran en esta obra de teatro otros actores. Y los otros actores son las exoenzimas, que sabíamos que existían, porque por ejemplo, habíamos el 38, etcétera, que sabíamos que estaban ahí, pero no teníamos la más pálida idea para que existían. Bueno, las exoenzimas también participan en la interacción del endotelio-leucocito. Son enzimas las exoenzimas y funcionan como receptores de adhesión. Y lo que hacen es modificar la actividad catalítica. ¿Cómo las clasificamos las exoenzimas? Las exoenzimas las clasificamos como peptidasas, proteasas, hidrolasas, nucleopidasas y oxidasas. Las oxidasas obviamente oxidan varios sustratos. Las hidrolasas y las nucleopidasas hidrolizan nucleótidos extracelulares como NAD, pH. Las peptidasas activan aminoácidos, las proteasas activan proteínas, etc. O sea, esa es la forma de clasificar las exoenzimas. Muchas son proteínas que están en la membrana plasmática de las células y otras son solubles y las pueden encontrar en los líquidos biológicos. Hay unas solubles y otras en membrana. Bueno, son 2, 3, no. Ahí tenemos el problemita, hay un montón de exoenzimas. Vamos a lo que es lo más relevante. Lo más relevante que estamos hablando nosotros es el tráfico, porque también participan en otras cosas, no solamente del tráfico. Bueno, ya, algunos ejemplos. En la cascada de gas
de la migración, de la dirección de migración, dijimos que la primera etapa estaba mediada por selectina cimosina, que la siguiente etapa, que era la etapa de activación, estaba mediada por la cimosina, que una vez activado por la cimosina, las células de la integridad cambian el estado de conformación, se convierten en integrinas activas y por lo tanto se adhieren, las células se adhieren, sirven dentro del endotelio vascular. Ojo, a partir de ese momento el proceso de migración es irreversible. O sea, a partir del momento de adhesión estable, el proceso es irreversible y va a ir hacia la transmigración. Y por último, obviamente, la cimosina, inmunoglobulinas que le permiten la migración transcelular. Por ejemplo, con CD31, CD31. Bien, si uno analiza las ectoenzimas, ve que de las ectoenzimas más relevantes, ve que las primeras etapas participan en lo que se llaman las yerasas, o sea, las que clivan determinadas moléculas de adhesión. También participan el VAP1, que es la proteína de adhesión vascular 1, que unen leucocitos, producen productos bioactivos como el peróxido de hidrógeno. Y ustedes dirán, ¿cómo se produce agua oxigenada dentro del organismo? Sí. De hecho, uno de los intermediarios reactivos del oxígeno es agua oxigenada. Dentro de lo que habíamos hablado, mecanismos microbicidas, oxígeno dependientes, el agua oxigenada es un mecanismo microbicida, oxígeno dependiente. Bien, ¿y qué más tenemos? Tenemos CD38, CD157, el ADP ribosiltransferasa 2, o sea, una cantidad de ectoenzimas que participan en distintas etapas dentro de lo que es la cascada de adhesión y migración. Vamos a simplificar. Si nosotros simplificamos, bien, vemos, por ejemplo, que hay un componente muy importante en todo proceso de migración. La migración es un proceso activo, por lo tanto requiere energía, por lo tanto requiere ATP. El ATP tiene efectos proinflamatorios. Entonces, si no hay inflamación, no hay tanto requerimiento de ATP, y el ATP es degradado a ADP, y el ADP es degradado a adenosina, y la adenosina es convertido en inosina. Y la adenosina tiene efectos antiinflamatorios. ¿Cómo llego desde la adenosina a la inosina a través de la adenosideaminasa, la ADA? ¿Cómo llego del ATP al ADP, al AMP, a la adenosina a través de la autotaxina? ¿Cómo llego del ATP al ADP y al AMP por el CD39? ¿Cómo llego del AMP a la adenosina por el CD73? O sea, que el AMP es desfosforilado a adenosina por el CD73. El ADP tiene efectos protrombóticos y entonces uno se tendría que pensar a ver qué estrategias puedo utilizar para lograr efectos antiinflamatorios. Y las estrategias que tendría que utilizar serían estrategias que me inhiban la activación o que me generen, por ejemplo, mucha adenosina. ¿Y cómo llego a generar mucha adenosina? Inhibiendo la actividad de varias de estas ectoenzimas. Entonces se ha tratado de hacer anticuerpos para CD31, se ha tratado de hacer anticuerpos para CD39, y de hecho se ha investigado cuál es su efecto de anticuerpos para CD39 y CD73 en modelos de isquemia reperfusión. Y se ha visto que los modelos de daño por isquemia reperfusión aparentemente funcionarían bastante bien. ¿Cómo se generan los efectos proinflamatorios del ATP? Porque me une a una familia de receptores que son los receptores purinérgicos, como el P2X y el P2Y. Esos son
proinflamatorio. En cambio, la adenosina, que también se une a receptores culinérgicos, se une a un receptor culinérgico T1 y en lugar de ser proinflamatorio es antiinflamatorio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratemos de degradar todo lo que podamos ATP para llevarlo a adenosina para tener efectos antiinflamatorios. Bien. ¿Lo vimos? Estas son las formas de poder estudiar la migración, como yo les dije, por microscopía intravital. Esto es a nivel del mesenterio, en un microscopio, y yo veo cómo las células, por ejemplo, células verdes, más, con un fluorocromo, están migrando y a qué velocidad, se mide la velocidad, se bloquean, se pueden colocar, por ejemplo, sobre una placa, le puedo colocar liposomas que tengan determinadas moléculas de adhesión y ver cómo, y hacerle pasar un flujo de líquido que tenga determinado leucocito y ver cuánto tiempo tardan en pasar por toda esta superficie que tienen distintas moléculas de adhesión. Y también, obviamente, como técnicas para estudiar, lo que se hace actualmente, no ya para estudiar tráfico, sino para tener una idea de lo que está pasando a nivel de migración leucocitaria, es medir, por ejemplo, presión de los receptores para quimoquina. Porque a pesar que yo les dije que es un sistema promiscuo, etc., se ha visto que determinados receptores para quimoquina se asocia con determinada migración de determinada población. No tanto en la respuesta inmune innata, sino más en la respuesta inmune adaptativa, como por ejemplo los linfocitos de memoria, que seguramente lo van a ver más adelante. Y eso es todo, chicos. ¿Preguntas, dudas? Ay, no. Ninguna pregunta. ¿Por qué no me dio una intervalo? ¿A volver? No vuelve. Hoy es el único y último día que venimos. No me pregunta por qué. Me acuerdo bien que hiciste de la organización, del diseño de las células de cáncer, porque de la caína. ¿Cómo es eso? Las células de látex son células dendríticas, es como que están formando parte de la piel. Y la unión es Y es muy estable en las células de látex. Las células dendríticas es siempre a nivel de la epidermis y a nivel de la dermis. Unas son más fácilmente unidas, mucho más fácil que las otras. Las dermis es como que es más complicado. Es un inflamatorio muy importante para los organismos. Una, después no me quiero contar, pero una facilita más la respuesta inmunomoral y otras más la respuesta. Eso después lo van a dar. Una diferencia entre No me gustan los lugares comunes. El único común que me gusta la pierna no, el único lugar que se pronuncia es acá en la nuca. Que es medio como yo. Me dio un poco de... A nivel de la migración de Acá, pero no entiendo. Acá, claro, también no entienden esto. Acá tiene que ser tipo una frase. Acá vive la vida. fisiológicamente in vivo tiene un rol absolutamente fundamental. Eso es lo que dice. Dítele. igualmente hay Como que no me llame. Cuando se abre el interleuquina 8 y es un factor que me presta, en realidad estoy hablando del mecanismo íntimo de cómo hace el interleuquina 8 la actividad. Durante el interleuquina 8 se une más sea de la familia, está unido a la membrana como que pesa mucho y todo el mundo lo entiende, además. Una pregunta, vos mencionaste que es un proceso de buscar bloquear simultáneamente con muchos anticuerpos, todas las estructuras involucradas
¿Qué? Bueno, tiraron la plata, pero además de tirar la plata, claro, bueno, es lo que está pasando. Debes poner una planta. Simplemente Pero ya es bueno, no fácil. funciona, o sea, vos Es como la entras parada. por la causa que es muy difícil bloquear porque hay muchas. Pero si vas a cada una de ellas, Lo que sale, un estudio clínico, en fase 2, fase 3, fase 4, carísimo. Entonces, en general, las empresas, cuando ven que algo no funcionaba tan bien como en ese momento, cuando hacen cortes en la información experimental, mejor, porque está en una plata. ¿por qué no están Entonces, en realidad, las empresas en realidad lo que hacen es poner estos anticuerpos en los que llaman los spike. Entonces, suben las acciones porque tienen más productos, pero no quiere decir que no van a estudiar el producto. Por eso lo venden a otra persona, a un laboratorio, que va a estudiar un montón. Quiero que consuma la plata de eso. Pero no van a invertir para seguir estudiando porque eso el negocio de los laboratorios Porque con el tener muchos productos que pueden llegar a yo con servir. este No es voy. tener un producto que sirve. Porque después acá también la cosa me gustaría. Está muy bravo acá también. Cuanto más tengas que sea potencial para vender, tus acciones van a subir más. Sale el No nombre. tiene que ver con Otra cosa ciencia. que me dice. No tiene que ver con ciencia. No, pero está bueno que lo Para Es otro parecernos de mundo. verdad. Es otro mundo. Las empresas se manejan diferente a como nos manejamos nosotros en un laboratorio. A nosotros nos interesa, no funcionó, voy a ver para qué otro no funciona. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Hay una brecha muy importante entre el laboratorio que prueba en un modelo animal y en el laboratorio que tiene que empezar una fase 1. La plata que tiene que gastar el laboratorio con una fase 1 no puede ser, no puede ser cualquier laboratorio, tiene que ser un laboratorio que tenga fase. Porque es mucho. Y pensar que una fase 1 no ves eficiencia, ves ausencia de Yo me toxicidad. quiero tatuar la chiquitita. piensa que es más Quiero de tatuar una silla. Así que es complicado, el mundo de los negocios es muy complicado. Tiene nada que ver. A eso la decisión por qué no se prueba hasta la fase 3 en animales, a ver eficiencia en humanos. Después, hasta la Tania me escribió. Todo esto yo te puedo encontrar trabajos en donde todos estos hayan funcionado para Tatuar. en modelo animal. Ah, y después Ahora, normal no. Mitsua. Se quiere poner que es un nombre al revés y que parece Eso no tiene nada que ver, no pones ningún valor político. Yo soy muy extremista. una silla. Ya que nos diga, todo aporta el conocimiento, pero hay una gran diferencia entre la enfermedad real y los modelos múltiples. A los modelos múltiples, yo le doy mi agua, por ejemplo, una enfermedad múltiple, yo la induzco, yo le doy el momento más apropiado del cuerpo para que me funcione. Pero en el humano, vos no sabés el paciente si va a tener una enfermedad múltiple. Cuando se va al consultorio, por ejemplo, ya tiene la enfermedad. ¿Entendés? No es como en el murino. En el murino yo le induzco la enfermedad. No es naturalmente. No es naturalmente generado. Es un buen modelo. No, claro que es un buen modelo. Los modelos No, pero fíjate un ratón hasta que No se enteró todo lo que aprendimos. Mira, en Argentina el Bueno, yo me quiero tatuar. No tiene tatuajes. con animales. Lu, después nos tenés que contar qué tatuajes tenés. Lu tiene unas estrellas en la cintura, me parece. Es carísimo. Para cualquier Y no sé si otro más. Creo que tiene una que nosotros normalmente podemos hacer. No, en la cintura, en la cadera, abajo. En la cola, atrevida. Sexy, atrevida. Lu. Nunca la ver. No sirve, a ver, voy a ponerlo así, no sirve para competir con laboratorios a nivel internacional, como en Estados Unidos, en donde se trabaja en vejez. Entonces, mucho más complicado. Vos tenés que tener, manteniendo una ratita, una rata, por ejemplo, para hacer un experimento con 40 ratas, ratones, 40 ratones los tenés que mantener durante 2 años. Y además, a ver, no nos tenés que ver 2 años. Llegué a 2 años, no voy a estudiarlo ahora. Pero tú tienes que haber largado otro, porque cuando terminaste este experimento, Dale con que hay que un montón de guita
está ahí de Siento que no costado, es un de cabello. serio, Eso me llama, lo llama, no puede haber nunca. Cabellosa que se ve. no tenés Tiene para el gancho jorobado. un subsidio, ahora con ¿Es la barato Maya? Sí. La voy a la Maya Perú. Quiero andar en cabello. 10 por lo menos moléculas, un anticuerpo que sale aproximadamente entre 400 y 500 dólares. Un anticuerpo. Depende cómo lo compres. Si te das representante en Argentina, te sale más caro. Bueno, haz la cuenta de cuánto es. ¿Se hace un anticuerpo específico, vale? ¿Estás hablando de diseñar anticuerpos? No, diseñar es otra cosa. Yo puedo comprar en el laboratorio, yo puedo diseñar anticuerpos. De hecho, lo que nosotros hicimos en algún momento en el laboratorio, cuando no teníamos recursos, era generar nuestros recursos. Eso es más barato, pero ¿qué te lleva? Tiempo, recursos humanos y dinero. Generar esto, Estoy filmando en realidad. vamos a pasar 2 años generando las herramientas y cuando empezó a hacer los elementos con las herramientas para tener una hipótesis, Boluda, la peloteza que tuvimos. igual siguen trabajando, estudiando. Sí, me quedé difícil sobre la cara.